Muy buenos días, hermanos. Miren, hoy nos toca estudiar acerca del último capítulo del, del segundo libro de Crónicas. Y por lo que podemos ver en este capítulo hay una serie de eventos que son como muy rápidos, pero al final prácticamente son lo mismo. ¿Ok? El hijo de Osías, lo sucede en el rey, en el trono, perdón, pero el rey de Egipto lo quita, coloca a su hermano, siguen haciendo las cosas mal delante del Señor, al igual que Sedequías, Joaquín, todo esto. Y fíjense lo que dice, por amor a su pueblo, lo que es el capítulo, el versículo de hoy, por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencia por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Bueno, voy a dar un pequeño adelanto ahí de Jeremías. Uno de estos mensajeros era Jeremías. Ok, bueno, y luego viene la caída y todas estas cosas. Pero lo que quiero que veamos hoy es varias cositas que vimos. No nos vamos a extender porque ya la vimos. Fíjense algo, cada autor de la Biblia, hay una intención del autor, está inspirado por Dios, son palabras tanto para las personas que estaban en el momento recibiendo la palabra, la carta, el libro, pero también hay eh, mucho para nosotros y lo hemos podido ver en estos dos libros de crónicas. Podemos ver que el escriba o el amanuense o el autor, en este caso todo apunta a que fue Esdras, eh, quiere que veamos, quiere que veamos y quiero que hagamos un repaso porque nos va a ayudar a entender por qué Dios tiene estos dos libros ahí en la Biblia para nosotros. ¿Ok? Ahora, fíjense que, como les dije, probablemente fue escrito por Esdras. ¿Ok? Aunque no hay algo tan, tan veraz, se le acredita la autoría a Esdras. ¿Ok? Y la intención es primero preservar la historia de los reyes y de cómo el pueblo fue comportándose con Dios. Ok, recuerden que ellos vienen, es un libro post-exilio. Después que pasaron 70 años allá en el exilio, lejos de su tierra, lejos del templo, de lo que era el lugar donde se manifestaba Dios, ellos vienen con otras ideas, con otras maneras de pensar, ¿ok? Pero igual, siguen siendo pueblo de Dios y Dios los está redimiendo a través de Ciro. En el versículo 23 dice, esto ordena Ciro, rey de Persia, y dice, el Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya y que el Señor su Dios lo acompañe. No me imagino, o traten de imaginar ustedes estando en el cautiverio de haber pasado por tantas cosas allí y que salga esto. El que sea de Judá, vaya y que su Dios lo acompañe. ¿Ok? En esta historia de estos dos libros podemos ver que, que hay una importancia en la adoración a Dios. Es vital para cualquier persona que pertenezca al pueblo que debe adorar a Dios. El tema central pudiéramos decir que es la fidelidad de Dios hacia su pueblo y la importancia de mantener una relación cercana con Él, íntima, de buscarlo, de querer más de Él. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros.
El propósito de que seamos parte de su pueblo es que le adoremos, que le busquemos, pero tenemos que buscarle de la manera en que a él le gusta, de la manera en que a él le agrada. Fíjense, este rey que quería quemar incienso y no le correspondía y murió apartado, porque aunque venía haciendo las cosas muy buenas, su orgullo, su prepotencia subió y dejó de hacerlo como Dios lo ordena. ¿Ok? Este autor resalta la necesidad de nosotros como hijos de Dios de obedecer los mandamientos de Dios. Debemos confiar en su provisión y buscar su rostro en todo momento. Es una de las cosas que quiere Dios y siempre lo ha querido de nosotros. Pero cuando en otro tiempo nos íbamos a dar cuenta de estas cosas en Crónicas, ¿ok? Y pudiéramos decir, bueno, ok, termina el libro con un decreto y una nueva era para el pueblo. Es como los pueblos cuando pasan por guerra, bueno, terminó la guerra, ahora vamos a reconstruir ciudades, reconstruir hogares, tienen otra mentalidad, deciden, por obvias razones, tratar de estar lo más alejado de la guerra porque eso trae total destrucción. Entonces, estos judíos, los primeros judíos eh, en la era post-exilio, buscaron a Dios, buscaron a Dios. Y nos muestras Dios siempre buscando al pueblo. Manda a su mensajero. eh, podemos, tenemos allí que estaba el profeta Isaías en el tiempo de sequía, también Jeremías, lo vamos a empezar a ver en esto, por decir dos de los más conocidos, pero Dios siempre busca, siempre busca. Y miren, de lunes a viernes tenemos un mensajero aquí en la sala. De lunes a viernes tenemos a alguien que siempre nos va a animar a apartarnos de lo malo, a seguir lo bueno, con amor, con misericordia, con dedicación, primero a Dios y luego a sus hijos. Ahora, hay un poquito que quiero ver aquí y es importante. Por ejemplo, tenemos reyes que hicieron lo malo delante del Señor. Voy a nombrar algunos al azar, por lo menos Roboán, Ocosías, Acaz, Manasés, que dice que fue el peor rey de todo Judá, de todo, y Amón. ¿Ok? Buscaron Baales, no prestaron atención a los mensajeros, siempre buscaron hacer lo malo, y podemos añadir a esta lista los de hoy, Joacá, Joaquín, y esos. Y dice que ya no hubo remedio, ya no hubo remedio. ¿Para qué? Bueno, Dios los envía al exilio allá a Babilonia. Pero vamos a quedarnos con estos. Vamos a quedarnos con los reyes que hicieron lo que agradaba al Señor. Y tenemos como el primer ejemplo de todo es David. David. Fíjense algo que de David Dios dice, él es como conforme a mi corazón. Pero es increíble pensar que una persona adúltera, asesina, mentirosa, pueda ser alguien como conforme al corazón de Dios. Y tenemos varios indicios de por qué. Él se arrepentía, lo buscaba, pero él es el único personaje en la historia de la Biblia que, que de su corazón, de su mente, de su ser, le nace hacer una casa a Dios para adorarlo. A Moisés lo mandan a hacer el tabernáculo y las personas, bueno, ahí está el tabernáculo, está el arca, pero David en un día que dice, bueno, yo estoy en un palacio majestuoso, tengo sirvientes, tengo todo, y el arca de Dios, o sea, el arca de Dios, donde está la presencia de Dios, está por allá en una carpa. Eso no es justo y no debe ser así. Y eso le agradó a Dios. Y bueno, voy a construirle una casa
y el templo y ya sabemos la historia. Tú no me la vas a construir, tienes las manos manchadísimas de sangre, va a ser tu hijo. Bueno, y Salomón va y lo construye, pero porque su papá le da los planos, le da todo esto. Tenemos a Asa, quien va y destruye imágenes, quita santuarios en los lugares altos donde se quemaba incienso, y eso le agradó a Dios. Tenemos a Josafat, que vimos bastante de él en 3, 4 capítulos, en su obediencia, en cómo llevó las cosas. Sin embargo, tuvo algo, que se dejó seducir por la familia de Acab. Se dejó seducir por el banquete y de ahí trajo una desgracia para varios reyes por esa cercanía con la familia de acá. Vemos a Ezequías, que también quiso y siguió el ejemplo de David, invitó a todos a adorar, incluso los que estaban fuera de, de, de la tribu de Judá, fue a pregonar, vamos a adorar al Señor, vamos a hacerlo, debemos hacerlo. Y tenemos a Josías, eh, un jovencito que estuvimos viendo ayer, eh, celebró la Pascua y todo esto. Ahora, hermano, ¿qué quiero que veamos con todo esto? Vamos a adorar a Dios. Vamos a quitar todo lo que nos estorba para adorar a Dios. Debemos ser selectivos con lo que vamos viendo en el día. Me estorba esto para la adoración, eh, me está llevando, me está quitando tiempo con Dios, y el tiempo con Dios que hablo no es las reuniones, que son muy importantes, los compartir entre hermanos, que son muy importantes, no, el tiempo con Dios que tú tienes a solas. El ejemplo de Jesús es maravilloso, se apartaba, oraba y todo esto. Ok, qué te impide hacer eso? Como, como primera cosa, ¿qué te impide buscar a Dios en tu lugar apartado, en tu lugar solitario? ¿Ok? Dice la tradición que en el monte, donde fue el sermón del monte, era el monte Éremos. Y se habla de que ese monte, que tiene una vista muy, muy bonita al mar de Galilea, había una cueva Éremos. Y se presume que ahí Jesús se apartaba siempre a orar, era su sitio. ¿Cuál es tu sitio para la adoración a Dios personal, tu conexión con Él? Segundo, ¿qué te está impidiendo asistir a las actividades con los hermanos? Porque es necesario tener actividades con los hermanos. Aquí en Barquisimeto llamamos a eso a reuniones de sectores. Hay otros sitios donde llaman charlas, células, discipulados, pero aquí tenemos reuniones de sectores, reuniones de oración, el domingo, debe ser inquebrantable, que no se cambia. ¿Qué te impide, hermano, hacer esas dos cosas? ¿Qué te impide servir a los demás? ¿Qué te impide llevar una buena noticia, un buen gesto a los demás? ¿Cómo los estás sirviendo? Hermanos, mire, eso de una u otra manera son pequeños altares que vamos creando. Y luego de esos pequeños altares vienen los altares más grandes, a los Baales y todo eso, que al final te va a llevar a alejarte totalmente de Dios. Y vemos aquí a un Dios en estos dos libros, o en estas dos porciones, fiel, que busca a su pueblo, que quiere que le adore, que quiere que le busque, que le busque. Y si nosotros no ponemos atención a esto, a los mensajeros, como les dije, que vienen eh, todas las mañanas y que también tenemos nuestras congregaciones, fíjense, es como llegar al punto al que no hay remedio. Sabemos que en Cristo somos libres, sabemos que en Cristo somos salvos, sabemos que la sangre de Cristo literalmente nos
cubre la nuestra sangre pecaminosa, pero necesitamos buscar eh, ese momento, ese sitio, ese lugar donde estés adorando. Necesitamos asistir a las reuniones. Vamos a animar, así como Ezequías animaba a las personas, vamos a animarlas a que se conecten aquí en la mañana, en las otras charlas, vamos a buscarlo. Mire, vamos a adorar a Dios, debemos adorar a Dios. Tenemos que ser pregoneros de esto. Primero con nuestra casa, con nuestros hermanos y luego afuera. Entonces, hermanos, miren, todo el que pertenezca al pueblo de Dios, que vaya y adore a Dios y que su Dios lo acompañe. Me quedo con esta frase y todo lo demás, pero para concluir, vamos a adorarlo, vamos a servirlo y que el Señor nos acompañe. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias porque eres grande, eres majestuoso, Señor. Has creado tantas cosas, eres todopoderoso y no hay nada ni nadie más grande que tú, Señor. Y sin embargo, aquí nos tienes, Padre, adorándote, aprendiendo de ti, de tu palabra, queriendo saber más, queriendo aprender más de ti, Padre, queriendo aprender más de tu carácter, Señor. Gracias por toda tu fidelidad mostrada durante tantos años con tu pueblo, Señor. Gracias por dejarnos estos libros de crónicas que nos muestran, Padre, tu gran amor y, y, y la manera en que te gusta, Señor, que te adoremos, Padre. Gracias por mostrarnos que el templo es santo, es sagrado, y hoy nosotros somos el templo, Señor. Queremos adorarte, queremos honrarte de la mejor manera, con los mejores sacrificios, Señor. Queremos adornar nuestro templo con las mejores joyas, con los mejores metales preciosos, Señor, para que te honren y te glorifiquen a ti, Señor. Padre, gracias por todos estos ejemplos buenos y por todos estos ejemplos malos, Señor, que nos ayudan a entender que debemos seguirte, que debemos adorarte, que debemos servirte, Señor, servir a los demás, que debemos ser un sitio donde se manifieste tu presencia, donde se manifieste tu amor, tu espíritu, Señor. Padre, gracias te doy por este momento que nos permite estar conectados a través de un café con Dios. Padre, bendícenos, ayúdanos a entender que somos parte de tu pueblo y que como tales debemos comportarnos, Señor. Gracias porque cada día hay alguien que nos anima, Padre, que tú lo envías a, a, a exhortarnos, a llevarnos, Señor, a que hay algo importante que nos vas a decir en el día, Padre. Bendícenos pues, Señor, y gracias por tu hermosa palabra. En nombre de Jesús te oramos. Amén. Dios me lo bendiga, hermano.